Bueno, queremos agradecer la presencia de ustedes, estamos muy felices de poder compartir este encuentro, un placer y un honor de tenerlo a Juan entre nosotros. Juan es monje budista hace 12 años, durante 12 años, discípulo de Dalai Lama, psicólogo, terapeuta, maestro de Gaby Zaragoza, y Gaby Zaragoza, su discípula, y Sergio Rabino Sergio Berman, y diputado de la Nación. Y mi hermano. Bueno, así como Gaby es discípula de Juan, yo además de hermana soy discípula de Sergio. Así que un placer enorme tener a dos maestros aquí juntos en diálogo, y lo que vamos a compartir es un tesoro de la vida, que es aprender nada más y nada menos sobre el sentido de la vida. Muchas gracias. Mil gracias, Sergio, por este recibimiento en tu lugar, tu espacio. Gracias a todos. ¿Y cuál era el tema? El sentido de la vida. El sentido de la vida. Cuando yo era joven, con 20 años así, o 18, en un momento dado empecé a preguntarme el sentido de la vida y fue realmente angustioso. ¿Sí? Y empecé a leer y cuál era el sentido, y no había manera. Nadie lo ponía en ningún libro, hasta los libros que se llamaban El sentido de la vida. ¿Sí? Y todo terminó cuando me encontré conmigo mismo. ¿Sí? Así que creo que la cuestión es estar en contacto con uno. ¿Sí? Sí, hay una cosa muy importante que tenemos que ser conscientes. Las personas no estamos terminadas. ¿Sí? Igual que la Tierra, el planeta Tierra o el universo no está terminado de hacer, la Tierra se está transformando constantemente. Las montañas, los Himalayas, cada año son un poquito más pequeños, cambia el clima, todo está cambiando. El universo no está terminado. ¿Sí? Las personas no estamos terminadas. Las personas somos movimiento, somos cambio, somos un proceso de transformación. ¿Sí? Y tenemos un potencial inmenso. Entonces, esto que estoy diciendo, la cuestión es si me puedo ver así, si me puedo ver como alguien que está en un proceso de transformación. ¿Sí? Ahora, ¿hacia dónde va la transformación? ¿Sí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona esto? Bien, si nos dejamos de teorías, no en plan, bueno, lo que me gustaría, y miramos a las personas, y miramos todas las personas que hay en el mundo, y hacemos un estudio de lo que sucede, y encontramos, y esto es algo que yo no me invento, sino que se ha estudiado, que hay muchos grados, entre toda la humanidad, hay muchos niveles. ¿Sí? Encontramos toda una evolución en las personas. Hay personas muy evolucionadas y hay personas muy poco evolucionadas. ¿De acuerdo? Y encontramos que hay una correlación exacta entre las personas más evolucionadas y el altruismo, el amor y la compasión, y las personas menos evolucionadas son las más egoístas, las más egocéntricas, las más negativas. ¿Sí? Bien, esto es cuando estudiamos, no es una teoría, es cuando miramos y hacemos un estudio entre las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, somos un grupo de personas, estamos, no sé, unas 100 y pico personas. Si pudiéramos investigar, hacer unos test, etcétera, veríamos
que hay algunas personas más evolucionadas y otras menos, y coincide, ¿sí?, con cuánto egoísmo hay, cuánto altruismo hay. Entonces, la cuestión es, yo como ser humano siempre estoy cambiando, siempre estoy evolucionando hacia, quiera o no quiera, hacia el altruismo, hacia la bondad, hacia el amor, ¿sí? El problema es que en este proceso a veces, y es muy frecuente, nos quedamos estancados, ¿no? Y hay varias, como, bueno, esto es ya genérico, hay varias etapas que encontramos. Hay personas, y seguro que conocéis alguno, que en lugar de evolucionar se han quedado estancados en el primer nivel más básico, egocéntrico, puro egoísmo. Por algún motivo, no porque ellos quieran, nadie quiere quedarse bloqueado en un estado. Hay personas que están en ese estado de mucho egocentrismo, que no pueden ver a los demás, que no pueden sentir empatía. Cuando estoy con esa persona no me ve, no se da cuenta que yo también siento, que yo también tengo mis deseos. ¿Sí? Hay personas que están un poquito más evolucionadas. Estas personas que están en el primer nivel, más egocéntrico, son personas que la única manera que tienes de controlarlas, porque solo piensan en sí mismos, lo único que puede controlarlas es el castigo, poniéndoles normas, leyes, límites, y solamente por miedo al castigo van a dejar de hacerte daño, porque son muy egoístas. ¿Vale? Bien. Un nivel un poquito más evolucionado son personas que tienen una capacidad de sentir al otro un poco más de conciencia, ¿sí? Y entonces yo me relaciono contigo porque tú me vas a dar algo a mí, porque puedo sacar algo de ti. Entonces es como un egoísmo un poquito más abierto, ¿no? Soy capaz de darte algo a ti porque tú me vas a dar algo a mí. Es mejor que lo anterior, pero el otro no quiere saber nada de ti, solo quiere para lo suyo. Y entonces, sí, pues ahí estás, ¿no? Un poquito más de evolución es cuando la persona tiene más conciencia y entonces me hago consciente de que es importante mi grupo. ¿Sí? Hay un grupo de personas con las que eres capaz de volcarte al grupo, incluso sacrificarte por tu grupo de personas, pero todos los demás grupos, todas las demás personas, no quiero saber nada o puedo intentar destruirlas o puedo intentar hacerles daño. Solo me importa mi grupo. ¿Sí? Fijaros lo que estoy diciendo, esto tiene que ver, todos hemos pasado por esas etapas, si podéis recordar, en la vida hemos pasado por esas etapas. Cuando éramos un bebé, éramos tremendamente egoístas, un bebé es lo más egoísta que hay, pero claro, a él se le ocurre juzgar a un bebé porque sea egoísta, es normal ser egoísta, y es bueno que sea egoísta. Nosotros luego pasamos a una etapa de intercambio, ¿no? Te doy si tú me das, luego pasamos a una etapa que tiene que ver más con la adolescencia, ¿no? De lo que me importa son mis amigos y lo demás no me importa nada, y solamente mis amigos los que llevamos pantalones de cuero, y los demás no me importan, ¿no? Bueno, un nivel más evolucionado es cuando ya sales de tu grupo y lo que te importa es la sociedad. Y es importante tu comunidad, tu país, tu pareja, tus vecinos. Y luego hay un nivel todavía más, donde ya es importante el ser humano, la felicidad de las personas. ¿Sí? La felicidad de los demás. Es decir, hay un momento de la evolución en que tienes tanta conciencia, tanta lucidez, digamos. Es una cuestión de lucidez, de ver, que sabes y ves que es importante la felicidad de los demás, de cualquier persona, por encima de tu grupo, de tu sociedad o de tus valores concretos de tu país. Cada persona es importante, cada persona tiene que ser feliz. ¿Sí? Bueno, entonces fijaros la cuestión, ¿no? Cada uno de nosotros nos quedamos estancados en algún nivel. ¿Sí? Lo que queremos es seguir evolucionando. Pero podemos ver, hay personas que están estancadas en el nivel egocéntrico, hay personas que están estancadas en solo es importante en mi grupo, hay personas que se quedan, es importante la sociedad, hay personas que han evolucionado más. Entonces la cuestión es si puedo seguir evolucionando. Entonces, nosotros en la tradición cristiana, yo creo que también en la tradición judía, ¿no? Hay todo este valor de ayudar a los demás, de ser altruistas. Y muchas veces lo entendemos esto como una norma, como hay que ser así. Como lo correcto es ser bueno.
y ayudar a los demás. Pero fijaros, la cuestión es eso, no es una norma, esto es lo correcto. La cuestión es que si nosotros, lo natural, cuando evolucionamos, es el altruismo. Esa es la cuestión. La cuestión es que si yo estoy en un nivel que no soy capaz de amar a los demás, eso señala en el nivel de conciencia en el que estoy. Si tuviera más lucidez, más conciencia, surgiría espontáneamente la compasión, el amor, la generosidad. Esta es la cosa, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que vivimos en un mundo donde hay personas que están en un nivel muy egocéntrico, que nos van a hacer daño. Así es el mundo, ¿no? Personas que están menos evolucionadas y personas que están más. Pero lo que nos importa o lo que es relevante es que nos van a hacer daño en el mundo. Hay personas que nos van a hacer daño, ¿sí? Entonces, ser altruista y volcarse a los demás en esa lucidez es completamente irrelevante que te hagan daño. Eres consciente de que hay personas que todavía no están en esa lucidez, ¿sí? No están en esa conciencia. Y de alguna manera esto explica todo lo que sucede en el mundo. Según en el nivel en el que estás, tú vas en el mundo desde ahí, ¿sí? Si tú estás en un nivel egocéntrico, más cerrado, y te encuentras con una persona muy generosa, tú no vas a ver que es generoso. Tú vas a pensar, este es muy egoísta y seguro que quiere sacar algo de mí. Porque no eres capaz no tienes ese nivel de apertura para ver al otro, ¿sí? Entonces los demás van a interpretar constantemente nuestros comportamientos desde su estado de conciencia. Y lo que cada uno hacemos es que interpretamos el comportamiento de los demás desde nuestro nivel de conciencia. Y eso nos limita. Si yo soy muy egoísta, no voy a entender tu altruismo. No voy a creer que seas altruista. No creo en el altruismo. Creo que todo el mundo es egoísta y además creo que tú quieres sacar algo de mí, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿sí? Esto es lo que necesitamos hacer consciente. Y un método, ¿sí? Un método para hacer consciente esto es la meditación, ¿sí? Hacerse consciente de uno mismo. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo dejamos? El proceso de evolución es algo natural, ¿sí? El problema es que nos quedamos como estancados en ciertos lugares. Entonces, ¿cómo recuperamos ese proceso natural de evolución? ¿Sí? Poniendo conciencia en nuestros miedos, en nuestras creencias, en nuestros conceptos, opiniones, y tratando de liberarnos de todo eso, ¿sí? Entonces, la meditación tiene una función, ¿sí? De facilitar que se produzca lo que debería producirse, en el sentido de lo natural, que es la evolución de la persona hacia el altruismo. Seguía la ilación de tu propuesta, Juan, de esta idea de la evolución, y yo quisiera, a los fines de intercambiar, comentarles o compartir con ustedes por qué es tan importante que lo que Juan enseña y representa esté en el seno de nuestra casa, porque en realidad nosotros venimos haciendo un recorrido, como bien vos decías, que es cómo podemos evolucionar sin revoluciones que no sean superaciones fraternales de encontrarnos en la riqueza de nuestras diferencias, que forma parte de un estadio superador, ¿no? Que las sociedades, vos antes lo explicabas en términos de la evolución individual, las sociedades también tuvieron evoluciones e involuciones. El primer logro que tuvimos como civilización fue regular la diferencia bajo el principio de la tolerancia, que no está mal, porque nos matábamos antes por ser diferentes, porque no había tolerancia, y la ley, en este caso los estados, se organizaron de manera tal que lo que no te sale, si estás evolucionado, la ley se ocupe de cuidar de que vos no puedas destruir al otro por ser diferente. Por eso el término pasivo, casi sufriente, de tolerarlo, casi aguantarlo o soportarlo, o tener que ver que el otro con su diferencia tiene derechos como tengo yo, porque hay alguien que no somos nosotros en nuestro vínculo, regula, controla, que yo no pueda violar la ley. Por lo tanto, no lo discrimine, no lo degrade, no lo anule, no lo cancele.
Pero la evolución migra de la tolerancia a la aceptación. En la aceptación no hay uso del premio y del castigo, ni de la autoridad ni del poder, sino que hay verdadera simetría del encuentro. Si hay encuentro en la diferencia, te acepto. Y te acepto en un lugar de diálogo, que es una revelación, el diálogo, en el encuentro, y eso ya no se evoluciona. Ya no necesitamos los límites, ni los premios ni castigos para aceptarnos. Pero el grado más superador o al que debemos aspirar en la evolución es justamente celebrar nuestras diferencias, que ya no es ni tolerarlas ni aceptarlas, sino tener la alegría del corazón y del ánimo, del espíritu, de bendecir y agradecer lo bueno que vos seas diferente a mí, porque si vos no existieras con tu diferencia, yo me perdería de ese aporte. Nada se logra afuera si uno no lo encuentra adentro. No hay escala de transformación más poderosa que la de uno mismo, no en términos de la idolatría del ego, sino del amoroso servicio de la ofrenda. Y en este sentido volvía a algo que les quería comentar, el por qué para nosotros es tan importante, porque en el judaísmo nosotros tenemos una necesidad de recuperar nuestra raíz oriental. El judaísmo fue una tradición espiritual originaria de Oriente, que después migró a Occidente y después se hizo occidental y cristiana. No es solo que el judaísmo dio origen al cristianismo, esa es otra parte de la conversación, sino que los mismos judíos hoy entendemos nuestra tradición judía con ojos occidentales y cristianos. Los judíos. O sea, nosotros tenemos todo un trabajo de realfabetización en el seno del judaísmo para volver a la raíz oriental. Y además, como siempre nos encanta estar no simplemente con lo que tenemos que hacer, sino fundamentalmente con los beneficios de lo que hicieron otros antes y que nosotros queremos tener el fruto. Hay muchísimos judíos que son budistas, que los llamamos cariñosamente yus, Jewish Buddhism, porque ustedes, no sé, bueno, esto le corresponde a Juan, ahora paro y habla él. El budismo no pide la renuncia a tu fe de origen ni a tu confesión, sino que te integra y te suma en una visión pan-superadora. Entonces, por ejemplo, en muchísimos lugares, particularmente en Estados Unidos, hay muchísimos judíos que no dejaron de ser judíos y practican el budismo. Y nosotros aquí en la Argentina, con experiencias como la de Brahma Kumaris, el arte de vivir, meditadores, maestros espirituales de Oriente, que se nos presentan como Juan, como si fueran de Occidente, revelan la profunda sabiduría de lo que significa para nosotros aprender de los maestros. Y por eso yo reconozco y valoro en mis maestros rabinos el amor por el estudio de los textos, que me dan raíz e identidad. En el diálogo intercultural, interreligioso, dialogar nunca es cancelar la diferencia, sino justamente intercambiarla y compartirla, afirmando las coincidencias, pero teniendo coraje y valor de plantear que nuestras diferencias no nos alejamos, sino que justamente nos enriquecemos. En Bergoglio fue mi rabino y maestro en la política, y fundamentalmente los maestros de Oriente que nos recuperaron prácticas espirituales que el judaísmo tuvo y abandonó, como la meditación. Es una práctica fundamental, imprescindible, para justamente que este ejercicio que ahora hacemos, como si fuera filosófico e intelectual, encarne en nosotros como un refugio espiritual, porque la meditación, que eso ahora espero Juan nos instruya un poquito, lejos está de un ejercicio que nos teletransporta a una dimensión de levitación, sino que tiene que ver con la esencia de nuestra humanidad, que tiene que ver con volver a la raíz, volver al eje, volver al origen. Y en lo particular, cuando hoy nos convocaban para hablar del sentido de la vida, como bien vos decías, que es difícil, ¿no? El sentido de la vida, que tiene que ver justamente con el sentido, que para dónde va, pero fundamentalmente dos pequeños conceptos que quiero compartir, que es que ni la vida, ni fundamentalmente cuando se la pone en el límite que impone la muerte, que no es otra cosa que la contracara del mismo devenir.
para el cual no tenemos alfabetización. Pues nosotros estamos alfabetizados en la negación de la muerte para no integrarla en la vida. Es una defensa para superar la angustia existencial de que todos lo único que sabemos con certeza al llegar es que nos vamos a ir. Pero la vida y la muerte son una unidad indivisible y ambas, en mi opinión, y ahora vamos a intercambiar, no tienen sentido. Lamento, ¿no?, que era el sentido de la vida, pero yo lo que le digo, para mí, mi opinión, que no tengo la razón, simplemente es una estimulante provocación, ni la vida ni la muerte tienen sentido, sino que nosotros se lo tenemos que dar. Si algo somos los seres humanos, es ser dadores de sentido. Y en lugar de ser descifradores del algoritmo siempre cambiante del sentido de la vida que queremos encontrar, como si estuviera ahí, lo tenemos que develar o revelar, nosotros somos fuente de sentido. Y esa fuente de sentido no hay manera de abrevar si no es volviendo a la fuente. Y por eso estamos acá, para ver si tenemos la capacidad no de encontrar respuestas que sí. Muchas veces en terapia, en algunas sesiones de terapia con algunas personas, una persona normal, corriente, que no ha hecho especialmente meditación o no tiene especialmente una tradición espiritual, a veces entramos en un estar dentro, un estar en lo más profundo, lo más sutil, ¿sí? La persona se suelta o deja ir su yo, deja ir sus miedos, deja ir sus estados emocionales con los que llega a terapia, y entonces entra en un momento de... Cada uno lo llama de una manera. Silencio, quietud. Y en ese momento, cuando la persona está en esa quietud, les suelo preguntarles, ¿cómo me ves a mí? ¿Y qué sientes? Y dicen, siento amor. Y les digo, piensa en tu familia. Piensa en la gente con la que trabajas. Desde aquí, desde donde estás. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Siento amor. ¿Y qué piensas que sientes? Piensa en toda la humanidad. En toda la gente de Madrid. ¿Sabes? Como hay mucho follón aquí, mucho... ¿Qué sientes? Siento amor. Fijaros, esto es una persona... Normalmente, ¿no? Como nosotros, ¿no? No te enfadas, hay personas que te hacen daño, estás irritado y tienes tus adicciones y tus miedos, pero cuando conectas contigo, ¿sí? Cuando no encuentras una rendija para conectar contigo, conectas con todos los seres. Y ahí no te tienes que obligar a ser, no sé, solidario, o a aceptar otra tradición espiritual, o a, no sé, compartir, sale solo. ¿Sí? Entonces, esas microexperiencias, esa es la prueba, decimos, del potencial que tenemos. Y esa es la medida, o la dirección. ¿Sí? Esa es la dirección. El que seamos capaces de sentir eso, porque no, en ese momento no es una cosa conceptual. Yo no les digo, intenta sentir amor a toda la humanidad. Digo, ¿qué te pasa cuando miras los demás? ¿Qué te pasa? Y todo el mundo, una y otra vez, ¿sí? Una y otra vez, la respuesta es la misma. Y vuelvo a insistir, gente normal, corriente, algunos ni siquiera son espirituales, dicen ellos. Eso dicen. Pero lo que vos planteás es, él le enseñó un versículo muy importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces recién hablaba así, ¿qué sentís cuando estás conectado? Amor. Y aquí yo siempre, sobre todo a los chicos, cuando tengo que explicar lo que es meditar, les explico, no con las ciencias filosóficas, sino con las prácticas, que es como que meditar es cuando vos te quedás con tu celular sin señal. Entonces los meditadores es como que vamos con nuestro celular interno, y si vos no parás un poquito y no meditas, no recuperás la señal. Entonces, a mí me pasa siempre, ¿viste? Cuando usted está desesperado con el aparato y dice, no tengo señal, y dice, ¿para qué me sirve el aparato? Lo importante que es, no es el aparato, es tener señal.
La meditación de alguna manera es sintonizar, armonizar para recibir señal. Y ahí es donde todo funciona, llega esa energía, ¿no? Llega esa conexión, ese eje, ahí es donde, ¡pim!, está ese amor que te brota espontáneamente, que no sabe ni de dónde te viene, puede buscar los laberintos oscuros de la psiquis y tener más problemas para resolver que cosas para festejar, pero la iluminación que produce ese acto de meditación te hace renacer de que sin importar la proporción, es la luz. No importa cuánta oscuridad haya de la que te lamentas, sino que la única manera de resolverla es la luz, encender la luz para que no haya oscuridad. Y el amor al prójimo como uno mismo, que es un versículo que todos suscriben prescriptivamente, pero nadie explica. Pedirle a alguien que explique qué significa concreta y prácticamente amar al prójimo como a vos mismo. ¿Qué es en términos prácticos? Entonces ahí, no me extiendo, está la diferencia de que, lo que vos hablabas antes, que es, nosotros confundimos prójimo con próximo. Y el desafío es que tu prójimo no sea solo tu próximo. Que ese amor te lleve irradiado, ¿no?, a esa familia humana y que vos puedas amarlo como si fuera un próximo de lo propio, cuando en realidad es un prójimo que es un hermano al cual uno de alguna manera tiene que llegar. Y nadie lo puede hacer si no define primero qué es amarse a sí mismo. Si el amor a uno mismo es ego de posesión, o el amor a uno mismo es la recuperación de la luz que hay en nosotros, que no nos pertenece, sino que somos beneficiarios de esa esencia, porque todo ser humano por ser humano es espiritual, no confesional ni religión, espiritual. Para explicar que antes me dijiste la meditación, cómo funciona, ¿no? Cómo se practica meditación, ¿no? Entonces, en ese proceso, insisto, es fundamental asumir, estoy en un mundo donde hay gente que está en un estado muy contraído, me va a hacer daño. Y es así. ¿Qué voy a hacer con eso? En lugar de esconderme por las esquinas para que no me hagan daño, ¿sí?, buscar que no me hagan daño, acepto ya de una vez, ¿sí?, me van a hacer daño. Entonces, en lugar de huir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a gestionar cuando me hagan daño? Dejo de rezar a Dios perdón para que no me hagan daño. A ver si, por favor, que hoy no me haga daño nadie, que hoy nadie me critique. No, por favor, no ocurre. Dios pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me hagan daño? Entonces, la primera cosa cuando te hacen daño es, como mínimo, que el daño no se haga más grande. Que no se haga más grande. Y el ejemplo que ponen aquí los budistas, que seguro que es de todas las tradiciones, cuando llueve y hace frío, y tienes un mal día que frío hace, tú no te peleas con nadie. Llueve, hace frío y dices, bueno, pues... y estás pasándolo mal. Y es normal, ¿no? No entras en un drama, ¿por qué está lloviendo? Los dioses han echado lluvia. No, llueve y hace frío. Entonces, la primera práctica cuando me hacen daño, o la primera meditación, es sentir el dolor. Sentirlo sin historias. Sin historias. Sin, me han hecho daño porque a mí esto es injusto, esta persona, yo tendría que... No. ¿Quién siente el dolor? Yo. ¿Dónde lo siento? Aquí en el estómago, por el fondo del pecho. Me voy a hacer cargo del dolor. Ese yo siento. Y me hago cargo poniendo conciencia. Y eso es meditar. ¿Sí? Meditar no es solo me voy al espíritu. Es observar con la máxima lucidez que es el espíritu, el dolor. Desde el espíritu, desde el ser, o de lo que quieras llamarlo, miro el dolor que siento en este cuerpo humano, pobrecito de mí, que me duele que alguien me critique. ¿Sí? Entonces, quiero conseguir que si me han hecho un daño, supongamos que hay un nivel de daño de 1 a 10 y me han hecho un daño nivel 7. Quiero conseguir que esté en el 7, no quiero aumentarlo más. Si empiezo a quejarme, si empiezo a pensar esto es injusto y esto no puede ser, el dolor, mi dolor, ¿sí? No voy a resolver nada, no voy a resolver que esa persona me deje de hacer daño, va a aumentar el dolor. Entonces la primera meditación, o sea, la primera práctica es esa atención imparcial, ecuánime, incluye una aceptación
una apertura, un saber en el mundo en el que vives. Déjate de historias. Este es el mundo en el que vivo y no me voy a contar más historias. Y me hacen daño, sí. Y no pasa nada. Nada. Realmente no pasa nada. Pasa cuando empiezo a crear una historia. ¿Vale? La segunda meditación, o el segundo nivel, es cuando eres tan consciente del mundo en el que vives que dices, yo tengo que ser capaz de tolerar mejor cuando me hacen daño. Yo tengo más capacidad. No sé si habéis visto esto a estas personas que cuando alguien te dice es que eres tonto, se irritan muchísimo, ¿no? Y luego a ti te pueden decir que eres tonto y te da igual, ¿no? Como que hay una falta, tenemos una limitación a la hora de tolerar cuánto dolor somos capaces de asumir, cuánto daño somos capaces de asumir. Como que a veces uno está tan sensible a cualquier cosa que alguien te hace, ya es un drama, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí en la meditación, hay un trabajo de yo quiero aprender a tolerar más el daño del otro. Y esto no tiene que ver nada con masoquismo y vais a ver por qué, porque la práctica, ¿sí? La forma de tolerar el daño de los demás, de tener más capacidad, con más apertura, es abrir la mente. Abrir la mente con, por ejemplo, la gratitud, el regocijo, el amor. Es decir, si tú estás en un estado emocional positivo y en un estado de apertura, entra más. Eres mucho más capaz, cuando alguien te hace daño te afecta menos. De hecho, no te afecta nada. Si tú estás en un estado de amor, imagínate, y voy a poner un ejemplo muy simple, muy cotidiano, ¿no? Tú estás con tu hijo y sientes montado muchísimo amor, ¿no? Y vas al trabajo porque acabas de tener un momento con tu hijo estupendo y sientes mucho amor y cuando quiero a mi hijo. Y llegas al trabajo y alguien te hace una faena, te da igual, porque estás en un estado de amor. ¿Sí? Te da igual. Ahora, si yo estoy en un estado de egoísta, la cosa más tonta me perturba. ¿Sí? Entonces, la segunda meditación que usamos, ¿no? Es aumentar la tolerancia, ser capaz de digerir más dolor. Y la historia es que las personas podemos llegar a un tal nivel de apertura que realmente nadie puede hacer daño. Nadie, no sientes que alguien te haga daño. Cuando te critican, cuando te quitan algo, no sientes que te hagan daño. ¿Sí? Entonces hay un trabajo de meditación en que cultivas estar abierto. En lugar de estar contraído en yo, lo mío, mis creencias o mis historias, hay una mayor apertura. Por la siguiente meditación, no estoy hablando demasiado, perdón. La siguiente meditación es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil cuando alguien te hace daño crear un vínculo negativo. Empiezas a quedarte con un sentimiento de rencor, esta persona es dañina, no quiero saber nada de ella, es peligrosa. Y aquí viene el trabajo del perdón. Y el trabajo del perdón tiene que ver mucho con asumir el dolor, hacerme cargo del dolor, que es mío, es mi historia, y dejar ir a la persona. Dejar ir el vínculo negativo, que no se produzca este enganche. Tiene mucho que ver con entender que la persona realmente, esto es un poco curioso, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Nadie nunca nos quiere hacer daño. Cuando alguien me hace daño, está controlado por su mente, por sus miedos, por sus creencias, por sus proyecciones. No hay realmente una intención. Uno está dominado por sus estados mentales, ¿no? Entonces, desde ahí puedo soltar y no permitir o impedir que se produzca un vínculo negativo con la persona. Y hay un trabajo de meditación, porque esto no es fácil, no es nada fácil. Cuando alguien te hace mucho daño, no es fácil lo que estoy diciendo, pero ahí está la meditación, está un trabajo constante de días y días. A veces, cuando alguien te hace daño, puedes estar un año trabajando esto, cuando el daño es muy grande. Pero está bien. Si en un año consigues no tener un vínculo negativo con una persona y perdonarle, es como decir, bueno, esto es una bomba, ¿no? Hay gente que se muere odiando a todos, ¿no? Entonces, bueno, un año es nada, ¿no? Entonces hay ese trabajo constante, ¿no? De perdón, de soltar el vínculo negativo, de asumir que el dolor es mío. Luego hay otro trabajo un poco todavía más, esto es como algo gradual, ¿sí? Más o menos gradual. Y hay un trabajo todavía mucho más profundo, ¿no? Y es el trabajo como más definitivo, ¿no? Y es cuando empiezo a preguntarme el daño que esta persona me ha hecho, el daño que siente. ¿Cuánto
tiene que ver conmigo? ¿Es realmente verdad que esa persona me ha hecho daño? ¿Cuánto tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Por qué siento daño? ¿Por qué me siento herido? Y aquí nos preguntamos, ¿sí? Me siento herido, esta persona me ha hecho esto. ¿Cuánto el dolor que siento, cuánto depende, cuánto tiene que ver con mis expectativas? Con lo que yo esperaba de esta persona. ¿Cuánto? Entonces investigo, miro con conciencia, con esa lucidez. ¿Sí? Y cuánto el dolor que siento, cuánto depende de cómo yo creo que tiene que ser la gente. ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿Cómo tendría que haber sido? ¿Es verdad lo que yo creo? ¿Es verdad mis creencias de cómo tienen que ser las personas? ¿Y cuánto el dolor que yo siento, cuánto ese dolor depende de mis miedos, de mis inseguridades? ¿Sí? ¿Y cuánto depende de que no tengo lo que necesito? De que no estoy consiguiendo mis deseos, mis metas. Entonces empezamos a investigar así, en un ejercicio de autoconciencia, y finalmente el daño que siento no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver con mi ego, con mi yo, con mis miedos, con mis opiniones, con mis expectativas, con mis necesidades. El otro no me ha hecho daño, el otro es una condición secundaria de la causa fundamental, que es yo, el ego. Bien, entonces, ese ego es la causa del dolor. ¿Sí? Soltar el ego automáticamente me lleva a sentir amor a los demás. Entonces aquí tenemos que, y esto es algo también muy importante, ¿no? Finalmente, si soy consciente, ¿no? El daño que el otro me causa me está señalando mi ego o mi yo, y me está señalando dónde estoy estancado y dónde no estoy evolucionando. Y aquí le damos la vuelta a todo y resulta que el otro, y esto es muy difícil, el otro es mi mayor maestro, es mi mejor maestro. ¿Sí? Porque si no fuera por esta persona que me hace daño, seguiría estancado en este nivel de conciencia. Esto que digo es muy fácil hablar, es muy difícil, ¿sí? Pero lo importante no es si es fácil o difícil. Lo importante es que tengo ese camino, hay ese camino. Que puedo tardar 1 año, 5 años, da igual. Hay este camino. Y solamente enfocarse de esa manera es completamente... la vida cambia completamente. Es darle la vuelta completamente a todo. ¿Sí? Entonces no caigamos en todo el mundo, hay que ver que todo el mundo es bueno. ¿Sí? No. Hay que reconocer. Sí, hay personas dañinas. ¿Qué hago con esto? Agradecer a Marisa y a Gaby que hicieron posible que tengamos este encuentro y con Juan también preguntarles cómo la ven y qué tenemos que hacer. Hay como preguntas, la gente, eso. Micrófono, bueno, entonces esperen, ahora viene el tema del ego y un montón de otras cosas que hemos hecho. Sí. Nosotros lo que no vamos a poder hacer, y se habrán disculpar, es habilitarlos a nuevas conferencias, cosa que sucede inmediatamente al soltar un micrófono, y todos tienen sobre estos temas, me imagino, porque todos tenemos muchísimo por aportar. Si les parece bien, tratemos de hacer un esfuerzo espiritual de focalizar en algún tipo de pregunta o aporte para la interacción y en referencia a lo que se planteó hasta ahora. Y me gustó lo que vos recién explicabas de los diferentes niveles que tienen que ver los ejercicios del tema de la meditación. Yo comparto con ustedes también 4 claves hermenéuticas vinculadas al tema del sentido, cómo se hace para el tema del sentido, que obviamente no son mías, sino que simplemente las comparto, en la múltiple acepción de la palabra sentido, ¿no? Uno tiene que trabajar el sentido de la vida y decir, bueno, ¿a dónde vamos? Las personas que no tienen agradecimiento son desgraciadas, que es diferente de tener tragedias. Tragedias no las manejás y te atraviesa la realidad, y hay tragedias. Pero ser desgraciado
es no tener la capacidad espiritual de reconocer y agradecer. Y ahí empieza el sentido de la vida, la gracia que la vida es. Escuchemos sus preguntas para poder intercambiar con ustedes sus inquietudes. Ya que hablamos del tema del agradecimiento, queremos agradecer muchísimo a dos mujeres que estuvieron en cada detalle durante todo este tiempo preparando este evento, así que agradecerles muchísimo a Eliana Rumecadi, a nuestra amiga es maestra de meditación y terapeuta. Tuvimos el privilegio de tener esta hermosa presencia que es Juan Manzanera, porque hizo su visita acá a la Argentina gracias a la gestión de Gaby, se agradecerle también mucho. Y a cada uno de ustedes que estuvieron aquí, quienes quieran seguir la agenda que tiene Juan Manzanera pueden entrar al sitio web de Sintonizando el Alma, ¿verdad? Y ahí también se van a encontrar con una actividad que vamos a realizar el 17 de septiembre a las 18 horas, a cargo mía y de Gaby, sobre el tema de la finitud de la vida. Es un taller muy lindo y que tiene mucho que ver con las palabras de estos dos grandes maestros que nos iluminaron. Yo digo que hay algo muy lindo cuando un maestro enseña desde el amor, y es que en vez de iluminar, nos enseña a descubrir la luz que cada uno de nosotros tenemos dentro. Y eso es mucho más valioso porque es más perecedero, ¿no? Porque a veces cuando alguien te ilumina dura lo que dura, y cuando alguien te ayuda a descubrir tu propia luz dura para siempre. Así que agradecerles a ustedes que con sus palabras y sus ejemplos de vida, que no los conocemos, sabemos que amorosamente nos dedicaron palabras que a nosotros nos van a servir no solamente descubrir el sentido de la vida, sino como guía para descubrir esa inmensa luz que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias y me paso